El doctor Carlos Botassi disertará sobre el tema el Código Civil y Comercial y el Derecho Administrativo. Es profesor titular ordinario de Derecho Administrativo y de Actualidad en Derecho Público en la carrera de doctorado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Director de la especialización en Derecho Administrativo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad Nacional de La Plata. Ex decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata en el periodo 2004-2007. Doctor Botassi, le damos la bienvenida y lo escuchamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, buenos días a todos. Agradezco a las autoridades de la Caja esta invitación, agradezco la presencia de todos ustedes. Mi intervención va a ser más informativa que reflexiva, aunque alguna opinión naturalmente voy a arriesgar. Son muchas y muy trascendentes las disposiciones del nuevo Código Civil y Comercial que está en vigencia del 1 de agosto del 2015, que tienen que ver con el derecho administrativo. Como bien sabemos, la diferencia del derecho en rama, esto es algo que se repite y todos lo tenemos internalizado y no hay disputa sobre eso. La distinción del derecho en ramas es una medida para facilitar su exposición. Yo podría agregar para que algunos puedan especializarse en alguna de las ramas del derecho y también para calificar en los consejos de la magistratura la idoneidad de los jueces que se postulan para fueros diferentes. Pero hay una unidad del derecho y de la ciencia jurídica en general que ya estaba históricamente instaurada en la cuna del derecho continental europeo y del derecho occidental en general, que fue la antigua Roma. Los juristas romanos no dividían el derecho en ramas, lo sumo el iuris civilis y el derecho de gentes para aplicarlo y reflexionar sobre normas de las naciones que iban conquistando. Algunas instituciones muy señeras del derecho administrativo, como las servidumbres administrativas, el dominio estatal, las obras públicas, la expropiación, están descritos, y muchos asuntos de organización, de lo que hoy llamaríamos función administrativa, están descritas en las leyes, en los corpus legales de la antigua Roma. Hay entonces vasocomunicantes y hay entonces una vinculación estricta entre el derecho público y el derecho privado, entre el derecho civil y el derecho administrativo, si quieren ir ciñendo el tema de esta exposición. Y esto ha sido dicho, y como está aquí presente, para no incurrir en el peligro de una distorsión, voy a leer lo que escribió Juan Carlos Casagne en un libro sobre el derecho, los principios generales del derecho en el derecho administrativo, que tiene ya algunos años, pero no los voy a mencionar. El derecho administrativo no posee ni ha poseído nunca una existencia aislada e independiente y ha constituido siempre una porción del ordenamiento jurídico de cada época histórica, manteniendo con las otras ramas jurídicas relaciones de jerarquía y subordinación, como sucede con el derecho constitucional, pero también relaciones de interferencia, como es el caso de sus vínculos con los del derecho civil y comercial. Algunas instituciones señeras del derecho privado fueron extrapoladas y adaptadas a la materia administrativa. El acto administrativo toma sus elementos del acto jurídico, lo mismo ocurre con los contratos administrativos respecto de los contratos de derecho privado. Las limitaciones a la propiedad privada. Es decir, es absolutamente vinculable una rama del derecho con la otra.
Y esto se vio naturalmente en el Código de Vélez-Sarsfield, que entró en vigencia en 1871 y estuvo vigente hasta el 2015. Allí hay, no vale la pena historiarlo, pero hay numerosas disposiciones del Código Civil, algunas muy directamente vinculadas y mencionando al derecho administrativo, como el artículo 2611, que establece algo que fue reiterado en el artículo 1970 del nuevo Código, que las limitaciones a la propiedad privada dictadas en beneficio del interés público se rigen por el derecho administrativo. Estas son las cuestiones que aparecen en el Código Civil y Comercial muy específicamente vinculadas con nuestra materia. Las personas jurídicas públicas, como ustedes saben, el Código de Vélez las llamaba de existencia necesaria. En la reforma del 68 se las llamó de carácter público. El nuevo código divide, como siempre, tradicionalmente, aquí en todas partes, las personas jurídicas públicas o privadas, y enumera las personas jurídicas públicas, al igual que el código anterior, pero agregando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se incorpora, por supuesto, en la reforma constitucional del 94, y las demás organizaciones constituidas en la República en las que el ordenamiento jurídico atribuye ese carácter, que no estaba en el código anterior. Podrían ser algún tipo de sociedad estatal, en fin, la ley de creación o el estatuto, la forma en que esa persona jurídica nace a la vida jurídica, dirá si es pública o es privada y se verá cuál es su régimen aplicable. Una norma que no existía en el Código de Vélez es la del 149, la participación del Estado en personas jurídicas privadas no modifica el carácter de estas, es decir, las sociedades anónimas con participación estatal minoritaria o algún otro tipo de asociación que tenga cometidos específicamente, por ejemplo, comerciales o industriales, deberá ser considerada persona privada, y a la inversa, si sus cometidos son públicos o si la participación estatal es mayoritaria, será pública. El dominio público mantiene el método de Vélez de referirse a los derechos reales administrativos, como es el dominio estatal, en función de la persona de la titularidad del derecho de propiedad. Incorpora lo que había dicho la doctrina y la jurisprudencia, y que todos sabemos: los bienes públicos de Estado son inenajenables, inembargables e imprescriptibles. El Código de Vélez no decía esto, pero como se los consideraban bienes fuera del comercio, sabíamos que esos eran sus caracteres. En el dominio, los bienes del dominio privado, bueno, son más o menos los que estaban en el artículo 2342 de Vélez. El artículo 2341 se reproduce: los bienes públicos están librados al uso de la colectividad. Lo único que puedo comentar al respecto en la enumeración del artículo 235 de los bienes del dominio público estatal es que se mantienen algunos bienes del dominio público que la doctrina había cuestionado como de tal categoría. El caso de las islas: no hay islas del dominio público prácticamente en la Argentina, excepto la isla Martín García en el Río de la Plata, está más cerca de Uruguay que la costa argentina, pero naturalmente pertenece a la provincia de Buenos Aires. Y las islas del Atlántico Sur, Malvinas, islas del Atlántico Sur, que están usurpadas, como sabemos, por un Estado extranjero. Las islas fueron en la década del 50 privatizadas por decreto, cosa insólita, pero así fue. Y se las consideró, o se las estableció bienes de dominio público de la época de la colonia a los efectos de la defensa, para poder instalar allí cañones que tiraban bolas de metal o de piedra, y a los efectos de instalar faros para la navegación. Como se explicaba hoy Biglieri, vivimos en un medio muy tecnológico que lamentablemente
también se ha modernizado en la guerra, y hoy día hay misiles y no cañones de mecha y pólvora. Y la navegación no se hace más cuidando las costas, cuidando de no encallar en las costas con los faros, sino que con auxilio de los GPS satelitales. Y la otra cuestión que podría ser, eso en cuanto a las islas, y la otra cuestión que se podría referir en la reforma, ya no es del dominio público, sino que es en cuanto a las limitaciones a la propiedad, que es el camino de sirga, que ya no se usa más la navegación a soga o a sirga, de tirar de un pequeño bote, pero bueno, sí puede ser útil una restricción para no construir las vías navegables, sobre todo por el tema de los desbordes y las inundaciones. Se reduce la distancia que establecía el Código de Vélez de 35 metros a 15, que era el mínimo que podía establecer un municipio cuando el curso navegable pasaba por el medio de una ciudad. Se mantienen las servidumbres de acueducto, cuando las aguas son necesarias para la población. Uno de los temas más interesantes es la responsabilidad del Estado y los funcionarios públicos. Esta es una cuestión donde esa simbiosis o esos vasos comunicantes entre el derecho administrativo y el derecho civil se hizo más patente. Cuando en la década del 30 del siglo pasado la Corte Suprema de la Nación comienza a aceptar la responsabilidad extracontractual del Estado, la responsabilidad contractual no había tenido, siempre había sido reconocida, si no nadie hubiera contratado con el fisco. En el famoso célebre caso Tomás Devoto y compañía contra Estado Nacional, aplica los artículos 1109 y 1113 del Código Civil. Y si bien después se fue, con el caso Ferrocarril del Oeste, se fue imponiendo los fundamentos de derecho administrativo, como la falta de servicio, o ya los supuestos de responsabilidad objetiva, con el caso Badel, y tantos otros, siempre los abogados en los escritos, en los alegatos y los jueces en las sentencias citaban el 1109, el 1113. Bueno, el Código Civil y Comercial, en cambio, se deja noticia así muy categórica que las disposiciones del título sobre responsabilidad no se aplican de manera directa ni subsidiaria. Sí se podrán aplicar en forma analógica de acuerdo al artículo 2 del Código. Y en un aparente potenciamiento del federalismo, dice: la responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho administrativo nacional o local según corresponde. Esto va a generar algunos problemas. Hay algunas provincias como San Juan y Neuquén que en sus constituciones dice que la responsabilidad del Estado se rige por el derecho común. Así que no sé, entre ese conflicto de la constitución local y la prohibición tajante del Código Nuevo, cómo se va a resolver. Aquí el proyecto de Lorenzetti era totalmente lo opuesto. Lo cambió el Poder Ejecutivo. El proyecto de la comisión que presidió Lorenzetti decía que el Estado responde objetivamente, es decir, contemplaba la responsabilidad del Estado y le asignaba las características clásicas que había ido pergeñando la jurisprudencia de responsabilidad objetiva y directa. La Nación, coherentemente con la reforma del Código, dictó o sancionó su ley de responsabilidad del Estado, nacional naturalmente, aunque ya lo hizo antes, lo hizo en 2014, pero ya se conocía cuál era la tendencia de los reformadores del Código. Daría para hablar mucho más. Otra cuestión interesante que se incorpora es el tema de la prescripción de tributos provinciales. Esto era una vieja discusión entre centralistas y autonomistas, que decían que los centralistas decían que no podía haber más plazo de prescripción y sus accesorios, motivos de interrupción, de suspensión, etcétera, que los que estableciera el Código Civil, por delegación de la provincia habilitada a la Nación para regular el tema de las obligaciones.
y los provincialistas, o federalistas, o autonomistas, o iuspublicistas, se los llamaba de diversas maneras, decían que siendo los recursos de las provincias una necesidad imperiosa para que sobrevivan y para concretar el federalismo, debían establecer ellas los plazos de prescripción. La Corte, en muchos casos, el más célebre Filcrosa, estableció que las provincias no podían establecer plazos de prescripción liberatoria en sus tributos. En un caso posterior, del 2009, la jueza Carmen Argibay, la desaparecida ministra de la Corte Nacional, hizo un reclamo diciendo esto tienen que regularlo las provincias. En un obeti recto, en un caso se llama Casa Camma, dijo esto tienen que regularlo las provincias, es inexplicable que siendo la legislatura el lugar, la caja de resonancia de las disposiciones provinciales, los legisladores no resuelvan esta cuestión. Bueno, pues sí lo resolvieron. El proyecto de Lorenzetti no tenía el segundo párrafo, se incluyó en el Senado, tal vez porque el Senado sea precisamente el representante de los intereses provinciales. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos, dice el 2532. Y el 2560 introduce una duda. El plazo de prescripción es de 5 años, ese va a ser el plazo genérico, se reduce de 10 a 5, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. La legislación local obviamente no puede establecer plazo de prescripción para las obligaciones del derecho privado, que sería manifiestamente inconstitucional. Si estuviera referido solamente a los tributos, está repitiendo la norma. La interrogante es, ¿se estará refiriendo a otros tipos de obligaciones públicas? Por ejemplo, condenas a restituir fondos a funcionarios que han hecho mal uso de ellos, multas, a las acreencias de los particulares motivadas por relaciones de derecho público, es decir, acreedores del Estado por incumplimiento de contratos administrativos, en fin. Ese es tengo acá el aviso de clausura. Entonces voy a terminar con una cita también textual, en este caso del maestro francés André Oriou. Oriou en un trabajo que está publicado en la ley en el tomo 4, pero después se reprodujo en esa recopilación que hizo la ley de sentencias fundamentales. El artículo se llama La utilización por el derecho administrativo de las normas y principios del derecho privado, es lo que estamos hablando. En ese artículo Oriou relata que en las clases les advertía a sus alumnos que para asimilar la naturaleza autónoma del derecho administrativo era conveniente olvidar las enseñanzas del derecho privado. En esos tiempos se luchaba todavía por la autonomía de nuestra disciplina y podía ser esto una especie de exageración para fijar conceptos. Hoy podemos decir que ese olvido es imposible, y ayornamientos del Código Civil, como este que estamos comentando, que se ha producido hace apenas 2 años, lo deja probado. Muchas gracias.